Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, jueves de la primera semana del tiempo de Cuaresma, el Evangelio nos enseña sobre la bondad de la oración. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de ustedes le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así pues, todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en este itinerario cuaresmal y hoy nuevamente se nos invita a enfatizar en la oración, pues que este tiempo de Cuaresma nos ayude a fortalecer nuestro espíritu de oración que nos hace crecer en esa conciencia filial de hijos de Dios. Por eso nos dice la palabra que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Esto es muy interesante. Jesús invita a sus discípulos y nos invita a cada uno de nosotros a que nuestra oración ha de ser constante, ha de ser perseverante, ha de ser una oración con fe y confianza. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre bueno que nos ama y que nos va a dar según nuestra necesidad. Por eso que es importante ir con esta fe en la oración. Estamos justamente en este tiempo de Cuaresma para fortalecernos en esta práctica de piedad, que escuchando la palabra de Dios que toca nuestro corazón, nos dejemos transformar por ella, para que así también nosotros, con esa fe y esa confianza, podamos dirigirnos a nuestro Padre, creciendo en esta conciencia filial. Si oramos a Dios Padre, es porque somos sus hijos. Y esta oración ha de ser con perseverancia, con constancia, sin desanimarnos. Hemos de ir con esta confianza, como nos dice Jesús, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Y qué hemos de buscar? ¿Qué hemos de pedir? ¿Quién tenemos que llamar? Pues hemos de llamar al corazón de Dios para pedirle luz, discernimiento, para realizar su santa voluntad, y así buscar su reino y su justicia. Pues pidamos al Señor, nos concede el don de la oración, que acreciente nuestra fe y nuestra confianza, que practicando esta oración en este tiempo de Cuaresma, podamos crecer en esta conciencia filial, el realmente sentirnos hijos al dirigirnos a nuestro Padre Dios. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús continuó diciendo a sus discípulos: si a alguno de ustedes le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Obviamente que no, queridos hermanos. Y con ello Jesús va a descubrir que el corazón del Padre es un corazón tierno, amoroso, y cada uno de nosotros estamos llamados a imitar ese corazón tierno y amoroso, sin perder de vista esta confianza en el Padre. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Qué hermoso, queridos hermanos. Dios es un Padre que nos da cosas buenas. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso, es amor, es ternura. Dios es todo bondad, y en su bondad nos da todo lo que necesitamos para ser santos, para vivir en esa conciencia filial, vivir como hijos de Dios. Él nos da su gracia, sus dones, nos da la vida, nos da las fuerzas, nos da los ánimos, incluso más, nos ha dado a su Hijo, y en Él nos ha dado el Espíritu Santo para caminar en este itinerario cuaresmal. Qué hermoso, queridos hermanos. Esta es la confianza de recibir todas estas cosas buenas de parte de nuestro Padre. Nuestro Padre Dios siempre querrá nuestro bien, querrá que estemos felices,
que en medio de esta penitencia cuaresmal, en la que pedimos conversión manifestada en la compunción, en el arrepentimiento, sí, pero con un espíritu alegre, sabiendo que Él en su bondad nos dará su misericordia. Por eso qué importante que nosotros abramos el corazón a los dones de Dios, a su gracia, a ese Espíritu Santo, que gocemos de esta bondad de Dios, y ello después de cada oración, y que así, contemplando esa bondad, ese amor de Dios, esa ternura, también nosotros estemos dispuestos a imitar esa bondad de Dios y esa ternura, y ello no solamente con los que amamos, sino con todos. Pues pidamos al Señor nos haga gozar de su bondad, de su misericordia, para que así, contemplando su ternura, también nosotros seamos bondadosos, amorosos y tiernos, no solamente con nuestros hijos, sino con todos los que nos acompañan en el camino de la vida. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús culminó de decir a sus discípulos: así pues, todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Qué hermosa enseñanza nos deja Jesús. Él nos recuerda esta regla de oro, y esta regla de oro es universal, es inmutable. Ciertamente que en otras culturas, incluso en el Antiguo Testamento, la regla de oro aparece de manera negativa: no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Sin embargo, Jesús nos invita más a tener ese amor activo, a que obremos de tal manera en esa compasión y en esa misericordia, que esperemos de los demás ese amor y esa misericordia. Y justamente allí está la ley y los profetas, pues que vivamos la regla de oro, que en definitiva la podemos resumir así, en amar y ser amados. Y solamente podemos amar y ser amados en la clave de Dios, porque Dios es amor. Y en este sentido, queridos hermanos, cada uno de nosotros crecemos en este espíritu de oración, no solo para imitar la bondad y la ternura de Dios, sino también para ser hijos del Padre bueno, y creciendo en esta conciencia de ser hijos del Padre bueno, obremos la bondad con todos, para que así el reino de Jesús llegue al corazón de muchos hermanos nuestros. Pues pidamos al Señor que nos conceda crecer en esta conciencia filial, que nos haga realmente sus hijos, que vivamos de esa bondad del Padre bueno, para que así también nosotros, imitando su ternura, obremos la bondad con los demás, especialmente con los más necesitados. Pidamos pues al Señor nos conceda ser sus hijos, para que, educándonos en su amor, nos dejemos amar por Él, le amemos como Él nos ama, para que así también amemos a los demás desde ese amor de Dios. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sigues instruyendo en este camino de la Cuaresma, porque nos invitas a acrecentar ese espíritu de oración. Te pedimos en primer lugar, Jesús, nos concedas constancia en la oración, que seamos perseverantes, que confiando en tu providencia, en tu bondad, vayamos siempre con esa fe y esa confianza, en definitiva con esa conciencia filial de que tú nos darás todo lo que necesitamos. Regálanos pues, Jesús, el don de una oración confiada. En segundo lugar, te pedimos nos concedas esa apertura de corazón para acoger todas las cosas buenas que el Padre quiere derramar en nuestro corazón, su gracia, sus dones, las virtudes, que le agradezcamos por la vida y las fuerzas que nos da, que nos abramos para recibirte y en ti recibir ese Santo Espíritu para seguir caminando en este itinerario cuaresmal. Danos pues gozar de la bondad de Dios, para que también nosotros seamos tiernos con nuestros hermanos, así como el Padre lo es con cada uno de nosotros. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas guardar la regla de oro, que nos eduquemos en el amor de Dios para amar y ser amados, para que en esa escuela del amor nosotros también podamos imitar ese amor, esa bondad y esa ternura de Dios. Ayúdanos, Jesús, a ser verdaderos hijos del Padre bueno, obrando la bondad y la ternura en favor de nuestros hermanos, especialmente los más pobres. Gracias, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.